Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Andorra, oficialmente Principado de Andorra, en catalán, Principat de Andorra, es un microestado soberano sin litoral ubicado en el suroeste de Europa, entre la Comunidad de Cataluña, España, y la región de Occitania, Francia, en el límite de la península ibérica. Se constituye en Estado independiente, de derecho, democrático y social, cuya forma de gobierno es el coprincipado parlamentario. Con sus 468 kilómetros cuadrados de extensión territorial, Andorra es el microestado más grande de Europa y está situado en los Pirineos, entre España y Francia. Tiene una altitud media de 1996 msnm, limita por el sur con España, con la provincia catalana de Lérida, y por el norte con Francia, con los departamentos de Arieje y Pirineos Orientales, Occitania. Pertenece culturalmente a la Europa latina. El idioma oficial es el catalán. Su sistema político es una democracia parlamentaria cuyos jefes de Estado son los copríncipes de Andorra, el obispo de Urgel y el presidente de Francia. El jefe de gobierno es el presidente del gobierno de Andorra. No tiene ejército, pero sí un cuerpo de policía creado en 1931. En caso de emergencias o desastres naturales, como por ejemplo las inundaciones que ocurrieron en 1982, la costumbre dictaba que se convocaría al somatén, formado por los cabezas de familia con nacionalidad andorrana, aunque es una práctica fuera de época y la policía del país gestiona todas las emergencias. En caso de catástrofe grave, se recurriría a ayuda española o francesa. Según el Tratado Trilateral de Vecindad, Amistad y Cooperación, durante mucho tiempo pobre y aislado, consiguió una notable prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial a través del turismo, y especialmente, por su condición de paraíso fiscal, de la que salió para España el 10 de febrero de 2010. Durante el período del Mesolítico, pequeños grupos de humanos se asentaron en grutas próximas al Gran Valira, como en la Balma de la Margineda, y otros puntos del territorio como Pal, La Massana y Ordino, donde el 5 de junio de 2001 se encontró un sarcófago fabricado con losas de pizarra y que contenía restos humanos, brazaletes y recipientes de cerámica con alimentos debido a la fertilidad de las tierras. Estos grupos las cultivaron y se establecieron definitivamente y recibieron de los pueblos que pasaron por su territorio la cultura del bronce al beneficiarse de los metales que había en Arinsal. La primera referencia escrita sobre los andosinos se encuentra en la descripción que hizo el historiador griego Polibio sobre el paso de Aníbal por los Pirineos. En el año 27 AC el territorio se adjunta a la provincia romana Hispania Tarraconense, recién creada, a la cual perteneció incluso después de la creación del reino visigodo. Durante el SVDC, el Imperio romano sucumbe a los visigodos, que ocupan la Galia meridional y parte de Hispania. 300 años después, los musulmanes conquistan ese territorio al traspasar la frontera del reino franco. En el año 732, Carlos Martel los derrota en la batalla de Poitiers y frenan su expansión hacia el norte, aunque continúan asentados en los Pirineos. Posteriormente Carlomagno crea la marca hispánica y su sucesor Luis el Piadoso integra. En el año 817, Andorra en el Imperio Carolingio. En la Edad Media, los valles de Andorra pasan a pertenecer al condado de Urgel, al ser cedidos por Carlos el Calvo de la Francia Occidental, actual Francia, a Sunifredo y en el año 839. También se documenta el acta de consagración y dotación de la Catedral de la Seo de Urgel, y por primera vez, se detalla su organización territorial por parroquias. Con la expansión de este condado hacia el sur, donde había terrenos más fértiles, las zonas montañosas dejaron de tener interés para el conde, y en 1133, Ermengol cede todos los bienes y derechos adquiridos sobre los valles de Andorra al obispo de Urgel. En 1095, el obispado, a cambio de protección militar, cedió sus derechos políticos, militares y judiciales a la familia Caboet, aunque conservó la soberanía sobre Andorra, transformando el dominio territorial en un señorío episcopal. En 1185, Arnalda de Caboet contrajo matrimonio con Arnaldo I de Castelbó. El matrimonio de Roger Bernardo II de Fos y Ermesinda de Castelbó, en 1208, supuso el dominio feudal de Andorra por parte de los condes de Fos, quienes irían aumentando su poder en Bearne, reino de Navarra y, siglos más tarde, el reino de Francia. Según la tradición, Carlomagno, el primer monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, concedió la independencia a este estado a cambio de ayuda para su lucha contra Al-Ándalus. Para acabar con las pugnas por el poder, en 1278 se estableció un régimen de coprincipado mediante el cual el conde francés de
Foix y el obispo de Urgel compartieron el gobierno de ese territorio. Como consecuencia de los conflictos entre Roger Bernardo III de Foix y Pedro de Urgell, el 8 de septiembre de 1278 se firma el primer pariaje en Lérida, que fija los límites del poder de cada señor, representa la fundación del Principado de Andorra y define las obligaciones de los andorranos en materia de diezmos y asuntos militares, por lo que se formó un condominio feudal, aunque esto no le preocupa a la corona de Aragón, ya que el condado de Foix era vasallo suyo y Andorra estaba dentro de las fronteras de la corona. 10 años después, como consecuencia de la construcción de una iglesia fortificada en San Vicente de Enclar por el conde de Foix, desde donde podía vigilar las actividades del obispo de Urgel, se firmó el segundo pariaje en 1288. Este segundo tratado otorga, entre otros aspectos, el derecho a nombrar por ambas partes unos notarios que ostenten su representación en el Principado. En 1396 Martín el Humano se anexionó los valles de Andorra, ya que estaba aumentando el poder de Francia y el del Cefos, pero se los devolvió a la casa de Foix 4 años más tarde. En 1419 se creó el Consejo de la Tierra, formado por 2 o 3 representantes de las 7 parroquias, con el objetivo de defender los intereses locales. Carlos V ratificó esta donación y renunció a todos sus derechos del Principado de Andorra, excepto al de nombrar obispo, que ha sido retenido hasta la actualidad, que fue agregado a la corona francesa por Enrique III de Navarra y IV de Francia en 1607, y su hijo en 1620 Luis XIII, lo declara unido a Francia hasta la Revolución, en el que Francia renunció a sus derechos temporalmente y el obispo de Urgel la gobernó para sí mismo, hasta que Napoleón volvió a aceptar la soberanía hasta 1814, cuando fue liberada por Inglaterra y sus aliados y se formalizó un condominio entre Urgel y Francia, en el que se reconocía su independencia, y por eso los jefes de Estado serán el obispo de la Seo de Urgel y el rey de Francia, en la actualidad, el presidente de la República Francesa. En la sociedad andorrana anterior al siglo XVIII solo existían 2 grupos sociales en el Principado: los Foix, que eran familias o casas andorranas existentes desde hacía siglos y que tenían recursos económicos suficientes para pagar los impuestos del Consell General o Parlamento, y los Casalers, grupo formado por las casas más pobres. En la vida política únicamente podían participar los miembros pertenecientes al primer grupo, cuyo número era de 179 casas frente a las 600 de los Casalers. La Revolución Francesa, 1789-1799, como heredera del territorio, renunció a sus derechos feudales sobre Andorra. Luego Napoleón Bonaparte volvió a aceptar su soberanía en 1806 por petición expresa de los andorranos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.